Hola. ¿Qué tal, Gaps? Good luck. Hola, cara sonriendo ligeramente. Hola, cara sonriente. Vamos. Hola. Buenas. Saludos de Galo. Hola. Alucara sonriendo ligeramente. ¿Listas las galletitas de queso? Hola. ¡Qué emoción! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera clase de la automaestría. Estamos en UR. Estoy un toquecín perjudicado, aviso, por varias cosas. Aviso, por un lado la voz va a estar como Hola. Permiso. Hay té de manzanilla. Hola. La voz puede ser que la tenga medio rara y sobre todo la manera en la que está construida la clase de hoy está hecha bajo los efectos de la fiebre. Me di la vacuna el miércoles y tuve como unos efectos adversos que hoy ya estoy bien, pero nada, me duran así un poco. De hecho, este té que estoy tomando es en realidad esos té tipo Vic con efedrina, paracetamol y esas cosas. Que según mis cálculos, ya voy la mitad, me van a tener que empezar a subir justo ahora, así que la clase va a estar bien. En principio es como justo para esta clase y podría como... al principio me puse mal, dije, no, ¿qué voy a hacer justo esta clase que para mí es tan importante? Y en realidad siento que estuvo bien hacerlo en este estado y vamos a ir viendo por qué. Bueno, es una clase sobre ethos, se llama UR recuerda a ethos, y lo que estábamos viendo antes de empezar era el Street View del Google Earth mostrándonos el lugar en donde estaba este instituto, este estudio, este lugar de intercambio de conocimientos que fundó Martha Satongi. Y la clase de hoy va a tener que ver específicamente con ethos. No va a tener tanto que ver con Marta como
docente en general, autora, escritora, esteta, sino específicamente me voy a centrar en lo que es ethos. Aniversarios. Ethos cumplió durante mucho tiempo ciertos aniversarios, estos números redondos. En 1981 cumplía 25 aniversario y es más o menos cuando yo empecé a tomar clases en este espacio. Vamos a aprovechar el propio flyer de Ethos para iniciar esta especie de raconto. Nació el 19 de junio de 1981, hace 25 años. Su nombre expresa el programa. El ethos es una condición humana y como un posible nace con el hombre, pero va a ir desarrollando y tomando forma según las circunstancias, según las decisiones que toma su portador y según la calidad de la relación entre su dentro y afuera. No es bueno, pero tampoco malo a priori. Su valor se construye con el tiempo. El objetivo de Ethos fue desde el vamos generar un espacio de libre y creativa transmisión e interacción de saberes permanente y renovados. Representar el pensum presente aprovechando la riqueza del pasado tanto en estética como en historia del arte. Estos 25 años de intensos acontecimientos en toda parte de nuestro mundo. Ethos funcionó sin cesar y ha podido renovar los cursos incorporando nuevos temas, nuevas ideas, nuevas miradas sobre artes de nuevos lenguajes. Sea este aniversario una extraordinaria oportunidad para agradecer a quienes compartieron este camino. Bueno, estoy haciendo un esfuerzo muy grande y lo voy a hacer durante toda la clase para no imitarla. No la imito particularmente bien, pero bueno, en mí es la forma máxima de cariño, es imitar a esa persona, y no tanto por burla, sino por una especie de admiración y fascinación por las maneras de hablar de las personas. Una vez, adelante de ella, estábamos hablando con mucha confianza y la imité, como que la cité, utilizando la voz que utilizaba para imitarla, y se me quedó mirando y me dice, yo no hablo así. Bueno, y a partir de ahí dejé de imitarla. El eslogan de Ethos era claridad, integridad y consonancia. Me gustaron muchos. De hecho, estuve en un momento viendo si a Ur le ponía algún tipo de eslogan de este tipo. Opacidad, desintegralidad, disonancia. Pero luego desistí. Cuando cumplió 30 años Ethos, yo ya llevaba 5 o 6 años ya incorporado y yendo, durante todos los años a todos los cursos. Lucila Bodelón hizo especie de libro que se abría de una manera extraña y contenía una página en donde daba también otro texto escrito por Marta. Y ya empezaba como a desconfiar de la importancia del aniversario, el número redondo, pero a la vez no podía evitar aprovechar esos tiempos como para recordar y hacer como un raconto. Y cuando lo abrí, porque la idea de esta clase, la tenía hace tiempo, pero justo dije, es esta semana, me encuentro con que el 19 de junio era el día en que se cumplía el aniversario, o sea, hoy es 18, sería mañana. Y me di cuenta entonces que se cumplirían 40 años de Ethos. Y en esta segunda hojita que hablaba sobre los aniversarios, dice, es necesario preguntar sin eso si el aniversario no es otra cosa que un número pomposo y vacío. Sin lugar a duda, las respuestas surgirían con ritmos diversos, en tiempos discordes y con densidades semejantes. Pero debería surgir, pues, si la pregunta es inexorable, solo la respuesta habilitará como ideal para dentro de algunos años festejar de nuevo otro aniversario. Así que en algún punto este tiempo en el que estamos ahora, que es discorde y con densidades semejantes, se torna una manera de festejar otro aniversario. Así que estamos festejando el 40 aniversario de este espacio. Bueno, 19 de junio de 1981, la gracia de este libro es que está funcionando como una especie
de línea de tiempo, y arrancaba entonces en 1981 diciendo que nace Ethos sin ningún apoyo institucional, ni público ni privado, pero con una enorme fe en que no solo puedo, sino debo generar un espacio de pensar sobre el arte y sobre su creador, sobre el hombre, sobre nosotros mismos. La palabra ethos precisamente expresa esa idea, pues se refiere a una realidad interior que se articula entre el logos y el pathos, las fuentes respectivas de la razón y de la pasión, y el arte le da forma empírica a su resultado. Y continuaba entonces este libro bellamente ilustrado con lo que pasó en Ethos. 1982 se dicta por primera vez Historia de la Estética, lo que pasaba en el país y lo que pasaba en el mundo. Bueno, y así iba como contando cada uno de esos hechos. Marta tenía como cierta situación compleja con el tema de ordenar en la línea de tiempo. Le habían regalado, no lo llegué a encontrar, no era un póster, era como una especie de librito que se abría como si fuera un metro y tenía ordenada toda la historia del arte. Y a ella le gustaba mucho abrirlo, decir, me gusta este objeto, pero la historia del arte no es esta línea de tiempo, es todo mucho más complejo. Bueno, y era una buena introducción a sus cursos de historia del arte, justamente destacando la imposibilidad de ordenar el fenómeno artístico en una sucesión lineal de tiempo, sobre todo ante la pregunta de quién selecciona esos hitos y por qué. Había unos flyers, busqué por toda la casa y no me quedó ninguno. Todos los cuatrimestres sacaba impresos unos flyers y nada, los repartía o se ve que en algún momento los tiré, pero para que se den una idea, encontré en el sitio web, ni siquiera en el sitio web, sino en Internet Archive, en el Wayback Machine, algunos rastros de lo que quedó de esos newsletters que mandaba por mail y también imprimía, para que se den una idea cómo era un año o mejor dicho, un cuatrimestre en Ethos. De lunes a viernes, estos cursos. Éramos tan felices, análisis del arte entre 1940. Y para que se den una idea, cada curso tenía, bueno, esta duración, estos autores. Literatura, historia del arte. Y durante entonces, si se ponen a ver, un cuatrimestre daba 2 cursos por día. O sea, no quiero hacer el cálculo porque soy malísimo, pero para que se den una idea de la intensidad, eran los lunes estaba este curso 1, martes 2, miércoles 2, jueves 2, son 7, 8, 9. O sea que de lunes a viernes daba 9 clases solamente en Ethos. Luego hay que sumarle las clases que daba en FADU, en la maestría de la FADU y en Santa Fe, en México y en San Antonio de los Baños. O sea que, bueno, no quiero ni sacar el cálculo. Y uno dice, bueno, este era durante el año ciclo lectivo. Y no, porque en diciembre daba 2 cursos, lunes, martes, miércoles y jueves. O sea, daba un curso por semana diciembre. Y en enero daba un curso y en marzo también, o sea que solamente se tomaba febrero de vacaciones, pero en realidad en febrero era el mes que aprovechaba para escribir y luego publicar libros como estos. Acá hay solamente algunos. Esta es la versión que la mayoría de los estudiantes leen porque es un libro obligatorio en la materia estética de la FADU y generalmente circula en fotocopias. Y estos son algunos de los últimos libros editados y hay otros libros más. Disclaimer, no vamos a hablar y casi no voy a citar ningún libro de Marta, solamente voy a hablarles de Ethos. Esto es la campaña que hice para difundir esta clase. El nombre al cual le di muchas vueltas es este, Ur recuerda a Ethos, tratando de esquivar la palabra aniversario u homenaje o todas esas cosas. Me vino a la mente la palabra recuerda y voy a hacer algo que obviamente también haría enfadar bastante a Marta, y es utilizar la etimología de una palabra para empezar una clase. Recordar viene del latín recordi, record, y muchas veces se lo traduce directamente como volver a pasar por el corazón.
y es una manera entonces que se utiliza como para asombrar a las personas, ¿no? Este manejo de la etimología y encontrar sentidos ocultos, secretos o profundos de las palabras. Pero bueno, literalmente, aunque sea cursi, vamos a volver a pasar por el corazón a Ethos. Y una de las razones por las cuales enojaba a Marta esta actitud de hacer etimologías era este personaje Mariano Grondona, que no era clave. Se sentaba y explicaba del latín y del griego cuáles eran los orígenes de las palabras, y con eso generaba esta especie de performance de lo que es la sabiduría. Y sobre todo, Marta, como filóloga, especialista en el tema este de los orígenes de las palabras y las etimologías, muchas veces encuentra errores, lugares comunes y falsedades instaladas a la hora de definir palabras. Y una de las fuentes fundamentales bibliográficas de esta clase van a ser los apuntes, y no solamente los míos. Este es uno de mis cuadernos de Ethos, no sé bien de qué año, y soy muy malo tomando apuntes. Generalmente me cuesta mucho recuperar sobre qué estaba hablando cuando veo luego mis apuntes. Hay como mucha dispersión en lo que escribo, pero sí creo en la memoria de las cosas que adquirí en Ethos. Acá, bueno, más o menos anoté la columna de Ashoka y encontré, se ve que dibujé una de las diapositivas. Este es otro cuaderno que me hizo Luz, que usé para una de las clases. Ya como definitivamente me entregué a que no soy bueno tomando apuntes y lo usé como blog de dibujo. Bueno, acá anoté unas cosas que luego formaron parte de las primeras clases de UR. Escuchándola entonces a Marta, entre robándole e inspirándome, escribí cosas que seguramente recuerden: lo de duda, obstinación, el valle inquietante. Y también la retraté a Marta, pero Mariana Grasso hizo este dibujo en su blog de notas. Le pedí apuntes a varias amigas que hicieron cursos en Ethos, y Mariana no encontró los apuntes, pero encontró este dibujo hecho en vivo en una de las clases. Este es Andrés Gato, que también hacía dibujitos, y estos eran sus apuntes. Y encontrando y recortando apuntes ajenos, encontré muchísimas cosas. Miren, por ejemplo, esta frase: la pregunta llega hasta el lenguaje. Lo feo no tiene lenguaje, es una deuda. Cuando Marta hablaba seguramente en las clases sobre estética, hablaba que la estética como fenómeno de estudio contiene a lo bello y lo feo, y hablaba muchas veces de la postergación del lenguaje de lo feo, y hablaba de que es una deuda, y ella intentaba saldarla en sus clases. Estos son los apuntes de Luciana Malavolta del curso de Historia del Arte del 2015. Acá podemos ver por dónde fue, y me llamó la atención este momento acá, en donde aparece UR y algo sobre el British Museum y esta flecha a UR. La palabra UR la escuché tantas veces en las clases de Marta, y era cuando abordaba el estudio de esta región. Fue una de las ciudades más antiguas de la Mesopotamia, quizás la más antigua de la humanidad. Originalmente estaba localizada cerca de Eridu, en la desembocadura del Éufrates, en el Golfo Pérsico. Estos restos son de otras ciudades que están cerca a Uruk. Ur es una ciudad que solamente nos llega a nosotros, no tanto por su posible locación en el mapa, sino por aparecer dentro de relatos de muchas civilizaciones mesopotámicas y posteriores aún. Hoy en día hay unas ruinas que están en Nashika, en actual Irak, que bueno, están reconstruidas de esta manera, así se ven. Y este tipo de cosas y esta anotación de Lu tenía que ver con esto, y es que el British Museum y estas primeras expediciones imperiales inglesas saquearon o preservaron el patrimonio de las civilizaciones ubicadas en estas áreas. Y a tal punto eso está en revisión el día de hoy, y es tan insostenible que el propio British Museum tiene un Iraq Shim, en donde en
En respuesta a la destrucción de sitios patrimoniales en Irak y Siria por parte del Estado Islámico, en 2015 el Museo Británico desarrolló el Plan Irak. Su objetivo era ofrecer algo positivo y constructivo ante la frustración e indignación por la destrucción. Con respecto al gobierno británico, el museo le donó 2.9 millones a través del departamento, no sé qué. El programa de 4 años de duración finaliza en 2020 y tiene como objetivo reconstruir la destrucción causada por el Estado Islámico, ahora derrotado durante su reinado. Bueno, y la idea es como que a estos dos, que son descendientes o que son iraquíes, están en Inglaterra haciendo estos cursos de preservación. Esto incluye desde la prospección a la documentación geofísica. Bueno, fíjense entonces cómo este programa dentro del British Museum está tratando de hacerse cargo o dar algún tipo de paso con respecto a lo que significa haberse apropiado de estos ítems culturales ajenos. Acá podemos ver lo que fueron las primeras excavaciones y las publicaciones inglesas al respecto de esto, y lo que fue la destrucción del Estado Islámico entrando a museos o yendo directamente a los sitios arqueológicos y destruyendo a masazos los restos de estas civilizaciones que, como son de cultos antes del Islam, representan para ellos una afrenta de paganismo. Es decir, las personas del Estado Islámico llevan al punto tal su fe y su convencimiento de su Dios que literalmente ven estas esculturas como estatuas de falsos ídolos, por lo tanto deben ser destruidas. Sisek tiene un texto muy interesante al respecto sobre los budas, que más adelante vamos a ver, y cómo en realidad lo que habría que preservar es justamente la religiosidad de este tipo de personas que llevan esta destrucción porque todavía están convencidos de la verdad de su fe, frente a los occidentales que protegemos todo este legado porque justamente tenemos ese distanciamiento ateo y consideramos que esto es patrimonio de la humanidad, no una afrenta viva a la diferencia de credos que hay en la humanidad. Bueno, no lo expliqué muy bien, pero nos llega entonces esa imagen, pero también hay estas imágenes y hay un pueblo actual, hibridado de culturas y culturas que habita estos espacios y que no siempre están con una daga entre los dientes rompiendo y tirando bombas, ¿no? Nos llega este imaginario de estos pueblos en Oriente Medio. Pero bueno, ahí está entonces en el British Museum cosas como estas, cosas que le encantaba a Marta analizar. Y es el rey Asurbanipal en su casa de leones. Una casa de leones que, lejos de ser solamente un hecho, un acontecimiento deportivo, era algún tipo de espectáculo ritual en donde el propio Asurbanipal, que es este que están acá, participa de una caza organizada de leones. Digo una caza organizada porque se parece a lo que mucho tiempo después fueron las arenas de los romanos. Estamos hablando de 627 años antes de Cristo, lo que duró del 668 al 627 es lo que duró el reinado de Asurbanipal, en donde ocurrían estas cacerías organizadas. Miren el nivel de detalle que tienen estas tallas en piedra y nos muestran viñetas en donde va ocurriendo durante un tiempo. Marta lo comparaba esto con un cómic o incluso con el cine, en donde el propio Asurbanipal aparece en distintas tomas, en lo que serían distintas escenas, y lo podemos ver entonces en esta caza. ¿Cómo nos damos cuenta de que él es Asurbanipal, el sujeto más importante de esta saga que se está contando? Porque es más alto, hay una utilización de la perspectiva y la escala en función de destacar la jerarquía por altura. Pero una de las cosas que más asombraba a Marta era el nivel de calidad y de observación en cuanto a la anatomía de los leones, incluso mayor a la anatomía humana. Si bien las proporciones que tienen son las proporciones cotejables con la vista, podemos ver que hay un estudio de los músculos, las venas y las proporciones de los felinos que es impresionante. Incluso la descripción de estos artefactos que servían para liberar a los leones en determinado momento en donde eso convenía.
Y no encontré una imagen que ella mostraba, que no sé dónde la sacó, en donde también ella hablaba de que había distintos planos de cámara, como que los leones a veces están vistos desde arriba y a veces están vistos desde el lateral. Este es el que más se asemeja a eso. Y acá lo vemos, bueno, incluso hasta las posturas casi marciales nos revelan ese conocimiento. Y una de las cosas que más conmovía a Marta era la representación de la muerte. Más allá de que sea la representación de animales muriéndose, aparece una plástica y una expresividad de la muerte que en los seres humanos no. Los seres humanos son casi figuras heráldicas y los animales tienen esa capacidad de estar expresando la atrocidad de la muerte o de la guerra, incluso con mucho nivel de detalle, como que está vomitando sangre luego de recibir un flechazo en el omóplato. Y también incluso este detalle de la duda, vemos que se bocetó en piedra que la cola iba a durar hasta acá, y por alguna razón el artista escultor terminó tallándola más en este espacio. ¿Ven? Se anticipa como un escorzo o un movimiento. Esto seguro marcaba, ¿ven? La pata la estamos viendo desde abajo. Incluso la expresividad del rostro. Cierto cuerpo ya como paralizado. Esto es como es el plano más general, donde también se ven la utilización del espacio y cierto también uso de la perspectiva, como que este está más pequeño porque está más atrás. Y luego describe el final de este rito, en donde hay unas libaciones y un derramamiento, o sea, como que las víctimas, los leones, terminan siendo una especie de ofrenda sagrada. Y este es el que más conmovía a Marta, porque, bueno, según ella, expresa como ese estadio en donde está entre la vida y la muerte. Su mitad de adelante está todavía viva y la mitad de atrás está muerta, paralizada por la flecha que cae justo en un espacio ahí en la columna vertebral que hace que se arrastre con la mitad del cuerpo paralizada. Incluso hasta Marta decía que podía escuchar el sonido, ¿ven? Justo las fosas nasales están todas como arrugadas y está como dando ese rugido de la muerte. Bueno, entonces Ur estaría ubicada cerca de estas ruinas, Uruk, y ahí mismo entonces encontraron este tipo de cosas, un sello circular que permitía hacer estas tramas con barros, una piedra cilíndrica de jade tallada que servía como para generar esto y este espacio. Y el día de hoy sobrevolado por helicópteros. Si uno busca Irak hoy, se va a encontrar con este imaginario, la bandera, mapa y enseguida guerra, visitas internacionales para tratar de parar la guerra, tanques. Si busca en Inglaterra, las imágenes que se va a encontrar son pura patria. Argentina, vamos a encontrar los movimientos feministas, movimientos de oposición, Messi, paisaje, vinos. Si buscamos Hungría, el país donde nació Marta, nos vamos a encontrar con esto. Y si buscamos Cuba, nos vamos a encontrar este tipo de cosas pintorescas y noticias que llegan de lo difícil que está la vida ahí. ¿Por qué mostré estas dos cosas? Bueno, Marta, nacida en Hungría y dio clases en la escuela de San Antonio de los Baños, una escuela de cine. Y acá es a donde encontré su mejor bio, como que generalmente aparece como muy acotada, pero acá, digamos, tienen el CV resumido de Marta. Y como verán al final de todo, pero como con mucha importancia, está que es fundadora y titular. Lo genial de la palabra titular acá es que no Marta hacía todo, es como el modelo tipo UGIS de las pizzerías, o sea, era la titular, la decana, única docente, la que preparaba el té, la que armaba las aulas, o sea, básicamente
era una universidad llevada a cabo por ella misma. Y sus títulos son el de licenciada en Filología en la Universidad de Budapest y doctora en Estética en la Sorbonne de París. Este es el logo de la universidad donde estudió Marta. Acá hay unas fotos. Esta es esta universidad donde estudió ella. Traté de buscar fotos de la década del 40, del 30, no sé los cálculos bien qué edad tendría ella o qué año era, pero me imagino que era una cosa así, la vista desde la universidad por la ventana. Budapest. Bueno, lo que ella estudió, o sea, su licenciatura es en Filología Neolatina y Finugor. Finugor es toda esta rama de lenguas ugrofinesas que forman una subfamilia de las lenguas urálicas. En Hungría y Estonia, bueno, básicamente es tan complejo el tema cada vez que ella nos hacía referencia que son idiomas distintos, pero contienen palabras. Esta oración, el pez vivo nada en agua, puede escribirse en finés, en estonio y en húngaro, con las mismas palabras, o con palabras muy similares, pero son 3 idiomas de 3 ramas distintas. Básicamente su licenciatura se basó en hacer un estudio de filología con esta especialización en quizás una de las ramas más complejas de los idiomas, y esto es a lo que ella solía mostrar mucho cuando, en casi todos los cursos cuando llegaba el tema de los idiomas. Básicamente nosotros estamos acá en las lenguas romances y acá están el inglés, el alemán, bueno, y casi todos los idiomas que hoy podríamos mencionar con los dedos si estamos tratando de hablar de idiomas. Y su rama entonces estaba por alguna región, pero todas descienden de un mismo idioma, que es el proto-indo-europeo. Después de más o menos hacer un paneo por este árbol, nos llamaba la atención de que lo que estamos viendo no es el árbol completo, sino como si fuera un navigator de Photoshop. Estamos haciendo un zoom a esto. Esto que vemos acá es la lengua madre, una supuesta lengua de la cual salieron todas las ramas. Es decir, todo esto que para nosotros es un mundo vasto, enorme y diverso, tiene origen en el idioma proto-indoeuropeo, y todo lo que vemos acá son el resto de los idiomas existentes. Y para más, cada una de estas ramas que se van diversificando tiene ramas que van muriendo, y hay un cálculo que siempre lo cambió, nunca me quedó claro, pero a veces decía se muere un idioma por día, y a veces decía se mueren 10 idiomas por año, o se muere un idioma por semana, pero bueno, siempre era un número escandalizador de la cantidad de idiomas que morían en el mundo. Y básicamente entonces este mother tongue, a ella lo llamaba el ur-idioma. Utilizaba entonces ur ella para referirse, bueno, no solo ella, sino se usa bastante en el castellano, para tratar de describir un origen. El ur-idioma sería un idioma que puede existir o no, este idioma madre. Hay teorías que dicen que existe y teorías que dicen que no existe, pero a veces es útil conjeturalmente hablar de que hay un ur, algo que es el origen de todo, por ejemplo un ur-idioma. Cuando Marta planteaba esta duda, decía, puede existir un ur-idioma, nunca lo sabremos. A lo mejor un estudiante que era nuevo en Ethos levantaba la mano y decía, yo leí un artículo que decía que el primer idioma había salido, y bueno, todos la mirábamos y Marta repetía, no puede saberse si hay un ur-idioma. Como que era muy interesante esta idea de dejar también dentro de lo que era la impartición de conocimientos en Ethos estos lugares a el desconocimiento de algunas cuestiones. La Sorbonne en París, en donde hizo su doctorado, es esta universidad, una de las más antiguas de Europa y quizás el modelo del resto de lo que hoy conocemos como una universidad. Y sí sé que estuvo ella haciendo su doctorado en la década del 60, por lo tanto este tipo de imágenes o de postales era Francia, París, la Sorbonne en la década del 60.
y busqué fotos que muestren cómo era la vida estudiantil, ¿no? Para tratar de imaginarme cómo habrá sido su etapa de formación, y encontré un fotoreportaje de la revista Life que nos muestra entonces a estos jóvenes que en el 68 saldrían medio a romper todo, a aliarse con los obreros y a transformarse por primera vez en un movimiento político desde la juventud, y encontré imágenes como estas, el jazz, estas buhardillas oscuras, la vida comunitaria y estas parejas, el estudiar muchísimo. Bueno, acá no es tanto una infidencia, pues lo contó ella un montón de veces, pero ella decía que nunca había tomado alcohol, o sea, no que nunca había tomado alcohol, pero sino que nunca se había embriagado. Sin embargo, defendiéndolo a Escotado, este autor español que había sacado un libro sobre la historia de las drogas, contaba que había una farmacia adentro del... No una farmacia, sino un consultorio médico, tipo una salita onda de enfermería, y que ibas y le decías, tengo final de historia, de filosofía, y tengo que dar también una ponencia en sociología. Y anotaba entonces una receta y cruzaba la farmacia y compraban anfetaminas, y la mayoría de los estudiantes entonces estudió y rindió exámenes bajo los efectos de las anfetaminas, que en ese momento se pensaban que era solamente un potenciador y que no tenían, bueno, las consecuencias, side effects que luego se conocieron. Pero básicamente contaba Marta que dio sus exámenes en la Sorbonne bajo los efectos de anfetaminas. Acá tenemos entonces estos jóvenes y el contacto con los museos, que también me imagino de haber sido muy revelador para Marta poder cruzar una calle, ir al Louvre y estar junto a su objeto de estudio, haciendo un doctorado en estética con toda esta proximidad de estas obras. El cigarrillo, fumó Marta un montón. Cuando la conocí yo estaba dejando, pero no, dejó medio de un día para el otro en un momento, y fumaba también adentro de Ethos. Bueno, las manifestaciones que vinieron después. George Lukács, no George Lukács el director, sino el filósofo húngaro, fue creo que su director de tesis, pero no estoy seguro tampoco, porque tampoco era algo con lo que ella sacara chapa, sino que varias veces lo citaba y aparecía Lukács, pero no con muchísima frecuencia. Escribió estos 4 tomos sobre la estética. Casi seguro que sí, si alguno de los que están escuchando de los varios estudiantes de Ethos se acuerda, creo que fue su director de tesis, pero bueno, básicamente un mega estrella de la filosofía, tuvo contacto directo con Marta y trabajaron juntos. Y en sus clases aparecía toda la historia de la filosofía, depende qué curso hagas, pero había cursos que eran específicamente sobre la estética y la filosofía. Y por ejemplo, podías caer un día a las 6 de la tarde y recibir a Kant. Se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Y decía, bueno, hoy vamos a ver crítica de la razón pura y crítica de la razón práctica. Bueno, y te metías de golpe a aprender Kant. Y particularmente a ella le gustaba arrancar por las observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. Y empezaba como a explicarlo y veía como las caras de los estudiantes que iban como dificultándose. Y dice, bueno, el sublime kantiano. Y cuenta ella que estaba en Córdoba, en un lugar cerca de las montañas, y era de noche. Y estaba en la pileta mirando las estrellas. Y que recordó una frase de Kant que es: el cielo estrellado sobre mi cabeza y la ley moral en mi corazón. Y eso lo recordó porque estaba haciendo la plancha en la pileta, mirando este cielo estrellado, y sintió el sublime, sintió que se transportaba hacia el cosmos, que ella era una en este mundo, en este cielo estrellado infinito. Entendió su pequeñez, pero a la vez se entregó a esta especie
de sentimiento de lo sublime, de ser parte del todo. Y mientras estaba en esta especie de viaje, piensa, ya son más de las 10:30, Marta, tendría que ir a cenar, o tendría que por lo menos salir de la pileta, porque ya no sé si es hora para estar acá, si los del hotel me dejarían. Y eso es la ley moral de su corazón. Aquello que está construido de años y años de obedecer reglas y leyes y de ser un ciudadano responsable. La frase real de Kant, la cita es: dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto a medida que pienso y profundizo en ellas: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Eso, digamos, es la frase original y Marta la sazonó diciendo: el cielo estrellado sobre mi cabeza y la ley moral en mi corazón. Muchas veces cuando se refiere entonces a este sublime ya lo equiparaba con el ello freudiano, ese espacio animal, ese gran sí, esa pulsión a seguir adelante como las pulsiones y el deseo, y a la ley moral como al super yo, ese lugar que está lleno de normas, de reglas, de modelos, de un querer ser, de autoobligarse. Y en el medio está el yo, una especie de máscara finita que está como entre y que básicamente está todo el tiempo padeciendo entre estos dos estados. Así entonces explicaba el sublime kantiano con su ejemplo de la pileta. Esta es apuntes de Luma la Volta. Y empiezan a aparecer entonces estos dibujitos cuando se metía con temas filosóficos, me imagino, y nombraba al maestro Eckhart. Y otra vez citaba algo que ya ni estoy seguro si era el maestro Eckhart porque lo olvidé yo o porque quizás lo había traspuesto Marta de otro lugar, pero básicamente explicaba una metáfora de qué es la vida con una habitación iluminada apenas por unas velas en la penumbra de una noche, y entra un pajarito por la ventana y sale por la ventana opuesta, y daba entonces esta metáfora Marta a partir de maestro Eckhart de que eso es la vida, ese momento de luz hasta una salida en la oscuridad de la tormentosa y oscura noche. También decía: vivimos entre ciegos y sordos, pero algo es algo, diciendo que el lenguaje que tenemos y la casa del hombre, de humano donde vivimos, está hecha de esta incapacidad de comunicarnos realmente, y tenemos muy poquito incluso para escucharnos y para vernos, pero algo es algo, como que ese poco que se puede intuir de lo que es la comunicación con el otro es el mundo que tenemos que respetar y entender. También citaba a Borges y decía: sobre el origen del universo hay dos historias. Una es la ciencia y otra es la religión. Ambas son hermosas, ambas me dan vértigo. Y en esta cita también desplegaba como esta posible doble polaridad entre entender el mundo desde la fe y entender el mundo desde la ciencia, y a partir de ahí tratar de construir una síntesis o estar pendulando. También le gustaba muchísimo citar, para comenzar casi cualquier curso, una frase de Thomas Mann, que es con la que inicia la tetralogía de José y sus hermanos, y es: profundo es el pozo de pasado, quizás sin fondo. Y es un momento en donde, para iniciar esta tetralogía de novelas, el narrador, o sea, Thomas Mann, empieza como a escarbar en lo que sería la historia de la población de Israel en los tiempos bíblicos, pero yendo siempre más abajo y encontrando que aparecen los mesopotámicos y antes aparecen, y en esta especie de escarbar hace como una especie de descenso que no tiene fondo, y básicamente también era una de las actitudes de Marta con respecto al conocimiento, tratar de ir a ese pozo profundo y darse cuenta de que quizás no tiene fondo. Bueno, acá está Thomas Mann. Yo empecé a leer muchísimo Thomas Mann a partir de no solo recomendaciones, sino préstamos bajo muerte. O sea, a muy pocas personas les prestaba libros y era un compromiso que asumías con ella de
de suspender cualquier otra lectura y encarar la lectura, y como máximo eran 2 semanas para poder devolver ese libro, y muchos libros de Thomas Mann los leí primero prestados por ella y luego, bueno, me los fui comprando también. Artes y religiones comparadas, uno de los cursos, es el primer curso que hice con ella y que repetí varios años después. Esto tiene que ver con que muchas veces, bueno, elegía por tema, pero a veces tenía que ir los miércoles porque eran los días en donde no cursaba, o los viernes, y básicamente a veces me tocaba el curso que me tocaba en la semana, en los días que podía por la universidad, y eso era entonces lo que podía hacer. Y quiero agradecer muchísimo a Romina Davis, una de las estudiantes más perfectas de Ethos en cuanto a haber hecho como los mejores apuntes que jamás vi en mi vida, no solamente por la prolijidad, sino porque leerlos es inmediatamente recordar a ella desde lo más esencial de lo que eran sus clases. Así que voy a hacer como un recorrido, quizás demasiado minucioso, voy a tratar de que no, pero para que vean cómo un curso de religiones y artes comparadas iba en Marta ramificándose y a la vez cercando, digamos, el tema. Y sobre todo porque terminaba este curso y sabías mucho menos acerca de cada una de estas religiones, pero había cavado como unos pozos gigantes y básicamente era ampliar muchísimo el campo de ignorancia y de curiosidad y de deseo por saber de estas cosas. Y estas definiciones. La religión es una manera del hombre de defenderse de la nada, y casi que lo puedo leer y escuchar a Marta diciéndolo. Luego recomendó este libro de Zizek que se llama Mirando al sesgo, y arrancó seguramente mostrando los embajadores de Holbein. El análisis de Marta de este cuadro era alucinante. Primero hacía como toda una descripción justamente entre lo que es el arte y la ciencia. En la parte de arriba vemos instrumental de estos embajadores, uno de Oriente y otro más como de Occidente. Nos damos cuenta por sus vestimentas. Y arriba hay todo este instrumental científico, mapas obviamente para navegar y comerciar, protorrelojes, calendarios, bueno, instrumental de medición. Y abajo podemos ver instrumental artístico, un libro, un cuaderno con partituras, un laúd y otros, digamos, instrumentos. Y podemos ver cierto orgullo, un vanitas, vanidad de parte de ellos dos. Una vez que hacía como una explicación muy minuciosa sobre cada uno de estos elementos, decía, ¿y esto qué ven acá? Y decía, ¿no ven como una especie de flauta? Ella lo llamaba una especie de baguette. Y eso luego lo mostraba así. Hay varias conjeturas, Marta, bueno, las desarrollaba todas y daba a veces algunas propias, y es que Holbein, o sea, Hans Holbein, significa Holbein algo así como hueso hueco, y ese apellido quizás se podía traducir como cráneo, que es el único hueso hueco, y que quizás esto que vemos acá es la firma de Holbein, como si fuera una firma, pero sería como muy... Nada, sería como la conjetura más básica. Esto que ven así es ahí y es un anamorfismo que visto desde determinado punto de vista o de cierto ángulo se reconstituye como una calavera. Otra forma de verlo es poniendo una cuchara en el monitor o en una reproducción y ahí podemos reconstruir el cráneo. Dice Lacan acerca de este cuadro, porque el secreto de este cuadro, del que os he explicado las resonancias, los parentescos con los vanitas, de este cuadro fascinante de presentar entre los dos personajes engalanados y fijos todo lo que recuerda, en la perspectiva de la época, a la fatuidad de las artes y las ciencias, que el secreto de este cuadro se devela en el momento en que, alejándonos lentamente de él y poco a poco hacia la izquierda y después de volvernos, vemos que significa al mágico objeto flotante y refleja nuestra propia nulidad en la figura de la cabeza del muerto. Uso, pues, de la dimensión geométrica de la visión para atrapar sujeto e insinuación evidente del deseo que, por lo tanto, permanece enigmático. Bueno, Lacan
da vueltas alrededor también de algo que retoma Zizek con esta mirada al sesgo y de costado, que es más reveladora que esta mirada frontal. Bueno, obviamente luego otra vez vuelve al sublime para hablar de arte y religiones comparadas. Habla de que hay algo con respecto a lo sagrado que está en el lenguaje, que no es lejano, allá donde los dioses y los muertos hablan, según Lacan, ese allá, ese ello. En realidad vendría a ser lo real, según Lacan, este espacio en donde los dioses y los muertos hablan. Habla del brujo, del tabú, que es algo anterior a la ley, es eso que se sabe pero no se puede nombrar. Por ejemplo, el incesto y la antropofagia, y ella marcaba que ninguna constitución legisla sobre el incesto y la antropofagia, sí al abuso y la violación, y sí al asesinato, pero el incesto y la antropofagia en sí mismas son tabúes que por lo tanto ni aparecen adentro de los códices de las religiones o los países. A partir de esta condición de tabú nos volvemos humanos y hay un desplazamiento simbólico, y por eso se termina de separar el ser humano del animal por no cometer este terror al incesto y a la antropofagia. La religión tiene que tener dos condiciones, y a ver si las escribió acá. Se relaciona con lo sobrenatural y la metafísica, el temor a la oscuridad, establece lo que es bueno y lo que es malo, puede prometer premio y castigo, y está conectada con lo sobrenatural. Nombra a tótem y tabú, el incesto y la antropofagia no están dentro de la ley, es una prohibición anterior a la ley para soportar. Bueno, habla de luminoso. Acá estas flechas y estos gráficos explican como que, bueno, hubo todo un derroteo alrededor. Y esto vendría a ser la primera clase seguramente en donde daba como todo una introducción. Incluía el vudú, incluía a las May y a los Pai Umbanda. Seguramente contaba ella su experiencia en Cuba presenciando un ritual Umbanda. Bueno, se mete entonces acá con el budismo. Esta es Sachi, que es la tumba del Buda. Y este arco que narra. Se iba a Gándara, esta región en donde hay una mezcla, una transculturización entre Buda y el helenismo. Entonces aparecen estos monumentos, estas estatuas de Buda que tiene estos rasgos medio helénicos, con estos ojos así almendrados, esta boca y estas proporciones de nariz. Todo esto, bueno, está en el British Museum. Esto es lo que les contaba el otro día, el Estado Islámico destruyendo a estos budas y dejando estos vacíos. Cuando hablaba de brahmanismo, en el hinduismo hablaba del mandala, y ahí también saltaban algunas como que decían, sí, el mandala es un círculo para hacer meditación, y es como, mandala no es eso, y ella se refería al Vishnu Purushka Mandala, o sea, el origen del concepto de mandala en la India era un cuadrado, no era un círculo, y es un cuadrado que está dividido en estas unidades, y cada una de estas unidades tiene una relación con los ejes de la Tierra, norte-sur, y básicamente la arquitectura de la India, la construcción de templos, están basadas en la repetición de estos módulos. Estos módulos, que son una manera de dividir el espacio, de interpretar nuestra relación cósmica, servían también para poner estos límites con el cuerpo, y Marta usaba esto para decir que el Purushka es aquello que está por fuera del mandala,
y que es incómodo entrar adentro de este mandala, este conjunto de reglas, quizás la ley moral, y el ser humano entonces con su cuerpo tiene que meterse adentro del mandala. Utilizaba mucho entonces esta metáfora del Vajrapurushka Mandala para explicar la necesidad del ser humano de colocarse entonces bajo estas estructuras. ...425 años antes de Cristo... Ayanta era un lugar que nos llevaba a visitar. Arquitectura acabada. Ponía mucho énfasis en que esto es piedra que está cavado en esta misma piedra, en esta ladera de esta montaña, y esta arquitectura del restar, a diferencia de la arquitectura del acumular piedras y sumar. La fascinaba mucho esto, bueno, es muy interesada en la arquitectura. En un momento también hablaba de los Yoni y de los Yoni, que son básicamente estas piezas que representan el falo y que a veces también están como juntas. Y esta utilización de generar metáfora de la sexualidad y cómo también los primeros arqueólogos ingleses negaban todo esto o encontraban una vuelta o les parecía que justamente había algunos templos que tenían que ver con estas imágenes donde se reflejan situaciones sexuales y cómo muchas de esas fueron destruidas o raramente incorporadas a lo que es nuestro entendimiento del hinduismo. Bueno, acá empezaba ya como a establecer ciertas maneras de entender el fenómeno religioso, dividiendo en politeísmos, dualismos y el monoteísmo. Acá nombra este libro de Antonio Escotado, La historia de las drogas. A Escotado lo vimos en la especialización en realidad superada. El chamán siempre actúa con drogas, sin esto no hay religión, siempre bajo reglas y límites. Aumenta la percepción para poder soportar cara a cara la muerte, para curar y para poder entender. Bueno, luego se iba a China y empezaba con el taoísmo y el confucianismo, explicando también esta dificultad de asimilarlos como religión o como filosofía y tratando de explicar que, bueno, que cada cultura tiene su manera de generar conocimiento y que desde Occidente nos parece llamarlo filosofía, pero que son una cosa en sí mismo. Luego hablaba de Japón y hablaba del Shinto, y acá nombró algo que a mí me fascinó mucho, que es este periodo Jomon en el archipiélago que hoy es Japón, donde 14.500 años antes de Cristo hasta 300 años antes de Cristo, a pesar de que están en debate, existía entonces seres humanos dando vueltas por acá y que vivían en estas pit dwelling o vivienda foso, un tipo de arquitectura que no se dio en muchas partes del mundo, que básicamente era cavar por debajo del suelo y luego hacer estos techamientos como de paja, y durante, no sé, miles y miles de años vivieron así y desarrollaron esto. Y es un tipo de cerámica que se cree que es la primer cerámica de la humanidad. Jomon significa Cord Mercury Pottery porque es un nombre que le puso Edward S. Morse en 1877 a toda esa humanidad que vivía en ese lugar. Jomon entonces significa Cord Mercury Pottery, y es esta cerámica que para ser la primer cerámica de la humanidad nos parece como quizás demasiado sofisticada. Miren lo increíble que es. Bueno, y se dice que es la cerámica más antigua del mundo. Luego vendrán en el año 1000 o 300 años de Cristo, los Jomon empiezan a producir estas cosas más antropomórficas, se llaman Dogu,
y es figura de la tierra. Y miren este nivel de transformación de la percepción de lo que es un ser humano. Algunos piensan que son astronautas o seres del espacio, porque inquieta mucho, ¿no? Que, como esta manera de representar. Los Ainu son hasta el día de hoy este pueblo originario, vendrían a ser los indios de Japón. Antes de que vayan esas masas migratorias desde China a Japón, existían entonces estos descendientes de los Jomon, que son los Aimus. Obviamente significa humano, según su idioma. Casi todas las civilizaciones aborígenes muy ancestrales, su nombre es el nombre que tiene la palabra ser humano en su idioma. Bueno, y están ahí y básicamente tienen distintas características, como tienen barba y sus tradiciones es dejarse la barba. Generalmente los japoneses descendientes de chinos que colonizaron Japón también, igual hace miles de años, son de tendencia más lampiña. Estos están más cerca de ciertos culturas que estaban en Siberia o en Rusia. Bueno, como sea, conservaron hasta el día de hoy sus tradiciones y tenían este tipo de vestimenta. El equivalente quizás al mandala es el tatami, es esta unidad de medida de una esterilla, son 172 centímetros por 71 de ancho, y básicamente el tatami es también tu cama. O sea, las casas están construidas según tatamis repetidos como módulos, y es el lugar también que tiene donde te acostás, ¿no? Como ser humano a dormir. Pueden ser como una esterilla, un colchón, lo que sea, pero como que un ser humano tiene un tatami en el universo y es el espacio en donde duerme. Y los gakis, acá escribió gakes, pero en realidad son estos espíritus hambrientos. Se sobrevive, pero se llega a lugares terribles, inimaginables. Y habla de esto, ¿no? Masas y masas de niñas criados en los momentos de hambruna de Japón, que por ser una isla o medio una península a veces queda aislada, y ante las sequías o ante determinados problemas, bueno, pasa periodos de hambruna total que quedan en la memoria de por siempre y generan este tipo de monstruos que son como unos niños, pero ya grandes, con estas panzas abultadas y famélicos, que tienen un hambre que los lleva como a saquear aldeas. Y bueno, Marta siempre nos nombraba a estos gakis como lo peor, el peor producto de lo peor a lo que puede llegar el ser humano, que es esta hambruna total. Y acá en los apuntes anotó, ejemplo, los maras se salvan gracias al narco, no lo salva ni la religión ni la política. Para los maras la muerte es algo natural. Bueno, varias veces ella nombraba como un episodio que va a tener relevancia en un futuro, la organización narco, y cómo estaban generando su propia cultura y cómo van a, en algún punto, a transformarse en un nuevo poder en un futuro. Bueno, seguía entonces con Japón. Bueno, acá cuando hablaba de monoteísmo se iba a Menofis y nombraba a José y sus hermanos. Eso también lo vimos en una clase. Llegaba entonces al monoteísmo. Acá nombra a los Boli o Bauba. También había escrito, luego escribió, o sea, primero apareció en sus clases y luego apareció en sus textos. Y como de esta diosa de la fertilidad aparece algo que es un campo de mucho interés para ella. Y algo que a ella le encantaba también citar de Thomas Mann era cuando en las tablas de la ley, este periodo en donde Moisés termina de imponer el monoteísmo del judaísmo, es esta situación en donde ya había liberado su pueblo, ya habían escapado de Egipto, estaban en este campamento y Moisés los observa y siente el gran peso sobre sus hombros y exclama: ¿cómo voy a ser gente de esta chusma? Esta dificultad del líder, del maestro, de los gobernantes
de entender que esa masa de gente se rebela, se desorienta, bueno, sigue tendencias y que él, como una persona a cargo, siente esa terrible presión. Y es tan fuerte y tan genuina esa manifestación. Bueno, Marta le encantó esta situación de la traducción, que no sé cuál sería el original en alemán, pero que la palabra chusma le parecía como perfecta para explicar cómo esa masa de gente estaba más cerca de la animalidad que del humano. Y esto ya en la paráfrasis de cómo Marta había deformado el texto original de Thomas Mann, Las tablas de la ley, dice: no te quejes, yo te voy a ayudar. Y sube entonces al monte Sinaí y Dios le da las tablas de la ley, o se las dicta y Moisés las talla en piedra y luego con su sangre colorea. En definitiva, luego baja y le da la ley al pueblo de Israel. Básicamente, la manera en donde estas masas y masas de gente se transforman en personas es con la ley. Y la ley tiene estos grandes no. La mayoría de los mandamientos empiezan con un no. Los más conocidos son el no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, y no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer, ni su siervo, ni a su criada, ni a su buey, ni a su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto es literal como están enumerados los mandamientos en la Biblia. Y fíjense que no solamente legisla Moisés y el judaísmo por sobre los actos, sino también sobre el pensamiento. Está diciendo: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. O sea, no solamente no cometerás adulterio, sino como no tendrás ese deseo. Y sobre todo, bueno, también mete algunas reglas como que el día sábado descansarás, también que Dios, Jehová, es el único Dios y que no harás imágenes talladas y todo eso. Pero básicamente Marta también ponía este énfasis en que el monoteísmo y en realidad Dios es un gran no. El diablo es el que dice sí, podés y te invita, pero básicamente este Padre, este Dios es el gran articulador en base a la negación y a lo que no podés hacer, a la prohibición. Hablaba entonces también de barreras ontológicas, de los zigurats, la verdad y la mentira de Nietzsche, maneras de interpretar la Biblia. En un momento empieza a hablar como del islamismo, ¿no? Estaba recién empezando en esa clase y habla de justamente ciertas cuestiones del islamismo que tienen que ver con representaciones falsas. Entonces habla de la cultura del trabajo del islamismo versus esta idea de que están en un constante espada entre los dientes. Y cuenta que Europa expulsa a sus excombatientes cuando terminan estas guerras intestinas en Europa y estos castillos y toda esa cuestión. Empieza la Edad Media a caer en ese estado de pacificación o negociación y queda esta mano de obra de guerra libre. Y una de las maneras de explicar las cruzadas es esta idea de extrapolar la guerra extramuros y llevar justamente el saqueo aprovechando ciertas situaciones también internas que tenían las regiones en donde estaban ubicados los lugares más sagrados del cristianismo. Y ahí cuando empezaba me vio que a lo mejor estaba medio dormido o algo y me dice: decime, Gaby, ¿qué pensás sobre las cruzadas? Todo esto lo escuché ayer porque estuve repasando algunas clases que tengo grabadas y ella estaba, ahí hablando sobre el Islam y yo dije: ¿qué contesté? Y muy rápidamente dije que no terminaron. Y me dice: muy bien, sí, evidente. Y ahí retoma y me sorprendió mi capacidad de respuesta. Como decir que justamente las cruzadas no terminaron en el 2006, era también tener en cuenta de que luego de las Torres Gemelas seguía como zona de guerra y Occidente metiéndose ahí y buscando cosas. Pero me asombró ese link que había o esa capacidad de responder exactamente algo que dé pie a Marta a seguir con su alocución. Bueno,
aparece entonces esa descripción de Mahoma, el arcángel Gabriel, que o sea, cómo retoma el Islam, cómo es una continuación del Antiguo Testamento, pero con algunos aspectos del Nuevo Testamento también, y cómo, bueno, es este libro en común del Antiguo Testamento, cómo se divide en cristianismo e islam, y a la vez continúa el judaísmo como rama. Todos religiones monoteístas. Hablaba entonces de esta prohibición del Islam, de prohibir la zoomorfía o la antropomorfía, y eso produce este arte en donde la geometría y esta como no figuración empieza a proliferar en cosas hermosas, como por ejemplo la Alhambra. Este es un apunte de Luma Lavolta, donde subrayó ella misma la ética y la estética de darse cuenta. Llegó, justo tenía un marcador de otro color y lo subrayó, y es algo que Marta misma como acuñó, y es esta situación doble, ética y estética del darse cuenta. Una de las maneras que tenía ella de ilustrarlo era cómo en la última cena, si uno investigaba y se acercaba más a ver qué estaba ocurriendo en esta escena, podía encontrar un lenguaje desde las manos, acá está cropeado, y uno podía ver acá algo. Este cuchillo que estaría sosteniendo alguno de los comensales, y que en un análisis de un boceto previo de Da Vinci se puede descubrir quién lo estaba empuñando. Pero si se fijan, es bastante complejo. Uno ve esta mano y esta mano podría estar saliendo del mismo Jesús o de alguien que está anónimo en el cuadro, y sin embargo sería la flexión de San Andrés, que mientras se dirige está como en esta situación de traición, y ahí uno podría empezar a conjeturar casi como si fuera una película de crimen, quién mató a quién o quién amenazó a quién. Y daba ella como ejemplo el blow up de la película de Antonioni, en donde en este momento el protagonista, boludeando en una plaza, sacando fotos, flaner, paseando, saca fotos a una secuencia de una pareja que está como en esta situación extraña, y luego lee una nota en el diario en donde había ocurrido un crimen en esa plaza, y descubre que aquello que había mirado con la cámara contenía un secreto que, agrandado, amplificado, con un blow up, como el título de la película, podía obtener datos. A partir de ahí, Marta entonces desarrolla esta necesidad de la estética y también de la ética, de ampliar, ser detectives del arte de alguna manera, y animarse a acercarnos a los fenómenos y verlos. Otra manera entonces de esto como actitud y ejercicio es en Historia del Arte, cuando analizaba cuadros. Este era un ejemplo clásico de ella. Es un cuadro de Vasily Sukhorov que se llama La Boyarda Monosova, y cuenta un episodio en donde básicamente ella quería continuar ciertas tradiciones religiosas que en una cisma se habían separado, ganan las nuevas maneras de ejercer la religiosidad. Estamos hablando de eso en 1887, y básicamente la manera de saludar o de manifestar cierto gesto era el gesto de los dos dedos en alto, y se había impuesto que a partir de los nuevos códigos de conducta religiosos se iba a saludar con 3 dedos. Imagínense acá eso, ¿no? Como que esto sea, bueno, con lo que fue la proscripción del peronismo, ¿no? Hacer este gesto estaba prohibido por el Estado, algo similar a eso, y ella se negaba a dejar de hacer este gesto o de profesar esa fe. Entonces fue condenada primero a la hoguera, acá vemos la paja del trineo, pero finalmente fue encerrada de por vida y murió como de hambre. Pero a Marta le interesaba entonces hacer estos blow-ups y poder detectar cosas como estas. Esta especie de mendigo que ya no tiene nada, continuando y devolviéndole el saludo. Ella también sintiendo otras mujeres llorando, horrorizándose, cada una de estas personas, pero asusta a este niño, ¿no? Este niño gozando, y este también, este en el medio todavía entre el pavor y de lo que significa eso, ¿no? La gente exaltada llevándose. O este otro cuadro del mismo autor que se llama La revuelta de los Streltsy. Sofocado un alzamiento, son condenados todos a
muerte, y acá los podemos ver en esta especie de marcha, condenados a una especie de marcha de la muerte. Podemos hacer como un equivalente, aunque quizás no sea muy adecuado, pero sí esta idea de exterminio o un genocidio, sí, literalmente un genocidio, aunque no existía la palabra genocidio entonces, en esta época, y se acuña a partir de esto. Esto es los judíos en Hungría, en Budapest, subiéndose a los trenes que los iban a llevar a Auschwitz. Acá vemos también cuando en 1944 empiezan a acelerarse estos traslados. Bueno, Hungría tuvo como un rebrote antisemita terrible, incluso los de las SS que cayeron en misiones a Hungría se horrorizaban del rigor que tenían estos grupos, que justamente eran más fascistas que los SS y tuvieron como nada un nivel de crueldad con respecto a los judíos húngaros terribles. Este era el logo de ellos, que justamente rescataba un folclore anterior. No es que se inventó para este partido de la cruz flechada, sino que rescatando tradiciones ancestrales húngaras, descubrían esa pureza inspirados y tratando de emular y a la vez superar en este fervor nacionalista a los propios alemanes nacionalsocialistas. Y otra vez, ¿no? Algo que Marta siempre ponía como especial atención a que en el folclore, la tradición, las vestimentas típicas, las comidas, todo eso tenía un tufillo fascistoide. Eso es literalmente lo que ella decía, pero bueno, era mucho más complejo y generalmente había muchas personas que se horrorizaban porque les gustaba el folclore, los gauchos, el Martín Fierro. Marta encontraba que en esa vuelta a la tradición, esa necesidad de reconstruir desde el presente un pasado de pertenencia y todo, se escondía este terrible fantasma fácilmente aflorable de los totalitarismos, del racismo y del horror. Cuando finalmente los rusos y los aliados bombardean Budapest y los civiles tienen que estar en los sótanos protegiéndose de los bombardeos que iban a liberar Budapest del poder nazi de Alemania, pasa lo siguiente, y es algo que Marta muy pocas veces contó, o generalmente siempre hacía como mención y está escrito, pero no voy a contar mucho. Pero básicamente ella estuvo muy pequeña, a los 5 años, en lo que fue en estos bombardeos, y recordaba como muy bien absolutamente esta experiencia sumamente traumática de estar enfrente al hambre y la destrucción y salir a una ciudad devastada, al contacto con el pueblo liberador, en este caso los rusos, que estaban famélicos de tantos años de guerra, y generalmente usaba estos anécdotas personales de ella con respecto a los horrores de la guerra cada vez que surgía esta situación de sentir lo terrible que eran las condiciones que se estaban viviendo actualmente. Lo tenía como un toque, como un mojón a lo que puede llegar la humanidad. Y sobre todo hablaba de lo terrible que son los comienzos de los fascismos. Por ejemplo, esta es la tapa de Clarín cuando las Fuerzas Armadas toman el gobierno, y el título era Total Normalidad. Y el famoso "nosotros no sabíamos" forma parte también de esta estética o esta ética del darse cuenta. Como que como humanidad no había derecho, o como persona no tenías derecho a no saber lo que estaba pasando, leer. Y siempre contaba que cuando fue el golpe de Estado fue el día que fue el récord de venta de masitas en las panaderías, como que era un festejo. Bueno, recién vi como un pico que no sé si se habrá desconectado y vuelto a conectar. -3. Bueno, nada, espero que no se haya cortado. En 1983 ella
Toma un crédito leonino típico en aquellos años y con una infinita confianza, no muy frecuente en aquellos tiempos, se compra el espacio actual del Estudio Ethos, se dicta por primera vez en 2 cuatrimestres Historia del Arte Moderno y comienzan los cursos de análisis del arte. También inician las clases por las tardes. Las primeras selecciones de Alfonsín y Juan Pablo II, no sé qué. Compra entonces este espacio que es el que le mostraba al principio y empieza entonces a dar clases en este espacio. Acá solía haber un bar que se llamaba Acrópolis en este lugar y era obviamente la previa a las clases de Marta o el posterior, tomarse un café acá y te encontrabas con otro estudiante que también estaba yendo a Ethos. Se llamaba Acrópolis, era increíble, no encontré ninguna foto de ese bar, pero tenía un mozo nefasto, muy mala onda pero muy eficiente. Y Acrópolis era también uno de los lugares a donde nos llevaba Marta luego en la clase. Nos hablaba entonces obvio de Grecia. Se hablaba de esta no conciencia arqueológica. Cuando llegaron había un templo cristiano adentro del... Nos mostraba esta no conciencia arqueológica en la manera también de representar. Esto es en 1960 y acá tenemos el Erectión, las Carátides y estas representaciones, y me hubiera gustado muchísimo que Marta llegue a ver estas cosas que si bien existían y algunas veces también utilizó, no no se llevaban a integrar en las clases, y me hubiera gustado mucho que ella pueda navegar y narrar, por ejemplo, el Erectión utilizando esta herramienta y poder hablarnos de las columnas. La notaba siempre haciendo muchos esfuerzos para explicarnos cómo está este mérito de construir arquitectura en una pendiente y utilizar estos dos planos. Bueno, el análisis que hacía del Erectión era siempre muy genial. Y cambió para siempre también, bueno, para siempre no, cambió mi manera de viajar y de ver el mundo. Justo este mail me lo mandó cuando ella estaba en Cuba, en La Habana, y yo estaba en... Y ¿qué cosa es la internet? Siempre había como un agradecimiento y una maravilla a lo que era internet, porque bueno, generacionalmente vivió en un mundo en donde acceder a los datos era los libros, las fotos, las diapositivas, y no había día que no agradezca y no se maraville y no use internet de una manera genial. Tenía una capacidad de encontrar cosas, fue una early adopter total de internet. Y bueno, y acá hay un intercambio de mensajes. Acá me escribió desde Guadalajara. Esto es alguna iglesia ahí en Guadalajara que ella fue. Estas son unas ruinas que hay en Guadalajara. Yo mismo cuando viajé no podía evitar como recordar, porque bueno, vimos recién mucho Occidente y Oriente, pero también tenía obviamente una formación enorme en las arquitecturas y las culturas precolombinas. Acá Ani, que también fue a Ethos, visitamos juntos Teotihuacán. Y parte también del disfrute en este lugar en donde es tan difícil entre turistas, entre calor y todo, conectar con esa cosa del espacio. Gracias a los conocimientos de Marta acerca de arqueología, antropología y historia de arte, uno podía ingresar a unos museos y ver estas máscaras y tener recuerdos de cosas que habíamos aprendido en los cursos. Huoro Preto, bueno, no viajé nunca, pero la cantidad de cosas que nos contaba acerca de un renacimiento traspolado a Brasil era genial. Y también en la FADU es donde finalmente me pescó Marta para terminar yendo a Ethos y a muchos estudiantes en esta materia estética multitudinaria, gigantesca, en donde en el aula un sábado a la mañana con, no sé, creo que eran 400 estudiantes, me la imagino ella diciendo ¿cómo voy a ser gente de esta chusma? Porque lo éramos, dormidos, distraídos, y Marta, bueno, alzando la voz y dando clases.
Y en ese espacio de la Fadu, en esos lugares aparece también otro concepto del que ella hablaba mucho, que era el genius loci, que es el genio protector del lugar, que está frecuentemente representado como con una especie de ser que contiene una cornucopía. El genius loci entonces es un concepto de los romanos, y los romanos ubicaban en algún lugar de su casa una especie de altar a ese genio, esa especie de fantasma que habita los espacios, este espíritu protector. Y llegó como medio a instaurarse esta idea de que cada espacio arquitectónico tiene entonces un genio, una especie de deidad. Escribe Alexander Pope: construir, plantar, sea cual sea la intención, alzar la columna o tender el arco, ensanchar la terraza o entrar en la gruta, en todo la naturaleza nunca debe ser olvidada. Pero tratemos a la diosa como un hada modesta, no la cubramos demasiado ni la dejemos totalmente desnuda, que todas sus bellezas no puedan ser espiadas por doquier, porque la mitad de la habilidad está en esconder decentemente. Ganará todos los puntos quien con placer confunda, sorprenda, varíe y oculte los límites. Consultemos en todo al genio del lugar. Ella dice si las aguas se elevan o se caen, o ayuda a las colinas ambiciosas a escalar al cielo, o extrae del valle teatros envolventes. Ella convoca el paisaje, atrae los claros que se abren, une bosques serviciales y hace variar las sombras. A veces frustra las intenciones y a veces las orienta. Cuando plantamos pinta y cuando trabajamos diseña. Básicamente acá Pope habla de ese acto del diseñador o del arquitecto de trabajar con la naturaleza, y en ese trabajo aparece ese cuidado, esa invocación a ese genio. Entonces acá en Mario Bravo, en este lugar en el que estaba Marta, ocurría ese habitar del genius loci. No tenía fotos y no quise estar molestando a la gente pidiéndole a ver si tenía fotos, así que afiebrado ayer me puse a tratar de modelar un esquema o un plano de cómo era este espacio Ethos, que sin duda tuvo que ver mucho en la calidad y en la cualidad de cómo se enseñaba ahí. Era un monoambiente así rectangular, entrabas por acá, acá estaba una pared con máscaras de distintas partes del mundo. Este era el baño, la kitchenette, que era... Nada, aprendí lo que era kitchenette de ella, como unas puertas se abrían y tenías como una cocina eléctrica, una bacha y bueno, y las cosas para comer. Este era como uno de los sillas o tronos en donde se sentaba solo Marta, unas mesitas modulares, un sillón, bueno, un montón de una biblioteca gigante, enorme, increíble, y también videoteca. También tenía un montón de películas. Acá estaba la pantalla. Primero fue un proyector. Yo llegué a ir a Ethos cuando había diapositivas y se subía en una sillita y organizaba los carretes. Esas clases también tenían esa linealidad de que, bueno, había que ver todas esas fotos. Luego empezó a dar las clases con una computadora y un proyector digital y nunca más utilizó un orden, sino carpetas que tenían archivos, y esto hacía que la clase pueda disparar hacia donde ella quería o hasta donde le sugerían las propias imágenes. Siempre eran carpetas adentro de carpetas y ahí un montón de fotos que ella iba abriendo y haciendo este blow up o haciendo este zoom que le encantaba hacer, y se ponía mal cuando las imágenes no tenían la definición suficiente y ella quería ir a mostrarnos un detalle. Hubo un momento en donde estaba esta pantalla, después la reemplazó por una tele y puso 3 monitores más para que cuando se llenaba esto poder que los que estén acá también puedan ver la pantalla. Y bueno, esto entonces era un poco... Esto era un banquito que se había robado de la Fadu y creo que tenía también un enano a veces que ponía ahí. Sí, tenía un enano de jardín. Y bueno, esto era el espacio de Ethos. Tenía 2 de estas que están acá, una silla Breuer, y creo que la silla donde se sentaba ella era esta, también de Breuer, que lo tenemos, y estos otros sillones también de Breuer. Obviamente ella siempre fue muy estudiosa de la Bauhaus y algunas veces hacía un juego y decía, ¿dónde irían ustedes si pudieran ir a cualquier lugar y a cualquier
y en cualquier tiempo. Y a veces decían Rusia con Popova y todos estos rusos poetas constructivistas, y a veces decía Bauhaus, como que si tenía que viajar en el tiempo y en el espacio hubiera ido acá. Y otra de las cosas es que todas las sillas que tenía eran distintas, y orgullosa ella de que todas sus sillas eran distintas porque había unas más acolchadas, más cómodas para que la gente elija, y utilizaba también las sillas para explicar a Platón. Preguntaba a veces en las clases de filosofía, ¿qué es una silla? Y alguien medio nuevo decía, algo que sirve para sentarse. O sea, bien. ¿Y qué pasa si hay una silla muy pequeñita y tenía ahí una silla chiquitita? Dice, bueno, no sirve para sentarse. O decía, bueno, ¿qué pasa? Alguien decía, bueno, tiene 4 patas y un asiento. Y dice, no, hay sillas que tienen una sola pata. Hay sillas que tienen 3. Hay sillas que tienen un... Bueno, y básicamente esa especie de diálogo platónico generaba esa incertidumbre de decir, y mira, no sabemos qué es una silla, pero sin embargo podemos señalar sillas si las vemos, y ahí entonces ella acuñó este concepto para explicar Platón, que es la silleidad. Hay entre todas estas sillas algo, una entidad en el topos Uranus, que es el modelo de todas las sillas, la idea de silla, la silleidad. Algo que Kohut también hizo en esta obra, ¿no? Que se llama Una y tres sillas. Una es una silla real, otra es una, digamos, material, otra es la fotografía de esta misma silla, y la otra es una definición de diccionario. Podríamos también ver como índice, símbolo y signo. Bueno, podemos ahí dar vueltas alrededor de eso. Explicaba entonces Platón con esto, y después iba más allá y veía las resonancias o las consecuencias que tiene este pensar platónico. Por ejemplo, ¿cuál es entonces la esencia del profesor y la esencia del alumno? ¿Cuál es la profesoreidad y la alumneidad? Y de acá se iba como a lugares mucho más complejos, porque justamente pensar cuál es el rol o cuál es este arquetipo de lo profesor y de lo alumno llevaba a repensar varias cosas. Se piensa a veces, y así, más en intimidad, a veces citaba como estas malas interpretaciones a los libros de Rancière que hablan del profesor ignorante, o esos docentes que dicen, acá venimos a aprender entre todos, entre lo que ustedes traigan, no traje preparado nada, hablemos, ustedes son los que me enseñan a mí. Y Marta tenía como cierta propensión a simplificar todo, y a alguien que no la conocía le podría parecer a alguien que era autoritario o antiguo con respecto a la manera de enseñar. Básicamente ella decía, ustedes no saben y yo sé, pero no se preocupen pues yo estoy acá para enseñarles. Y establecía entonces un contrato, una especie de manera muy genuina de establecer esta relación, y más allá de los distintos métodos y de todas las cosas que estuvimos viendo en estos primeros 2 encuentros, hay algo acá bastante nodal que a lo mejor lo voy a retomar en otras clases. Tenía también unas lámparas de papel, un montón, como una especie de enjambre de lámparas de papel, y hablaba entonces de Noguchi, el creador, en realidad el estetizador de este folclore de las lámparas, y como diseñador, estetizando los bajos recursos, lograba de manera como industrial, a partir del diseño, hacer que esto sea un producto de consumo masivo y hasta incluso después imitado y fabricado. Noguchi acá en su doble rol como escultor y como diseñador, llegando ahí con el mínimo aprovechamiento de los recursos a hacer estos objetos geniales. Su mesita era una mesita modular, no sé si era exactamente esta, me olvidé, pero básicamente también era una mesa modular que se reconfiguraba. Y esta pared de las máscaras que les mencioné, esta sí es una foto de una de las máscaras, mi favorita. Y acá hay un retrato que le hizo Gustavo Silvetti a Marta en una Polaroid, posando en esta pared que continuaba, eran un montón más de máscaras. Y en un momento la clase se interrumpía, era 1 hora de clase, tomar el té durante 15 a 20 minutos, depende, y luego continuaba. Y el hecho de tomar el té no era un recreo menor, era un momento en donde hablábamos, se interactuaba, había
esta idea de escucharla a Marta en otro rol que no tenía que ver solamente con la impartidora, sino como con la preguntadora, y muchas veces ocurrían muchísimos más aprendizajes a la hora de tomar el té que durante las clases. Por ejemplo, en un momento, no sé, se estaba hablando y se estaba criticando a alguien y había mucho consenso en lo criticable que es. Dice, ¿sabes qué? A mí me parece que es un pelotudo. Y todos, bueno, entre nos reíamos y todo. Dice, qué bien la palabra pelotudo, cómo expresa. Y bueno, y ahí contaba que una persona se puede considerar parte de una patria. O sea, dice, yo me puedo considerar argentina a partir de mi capacidad de putear y entender las malas palabras, o en golpearme y la primera palabra que sale para expresar tiene que ver con una palabra local, y de ahí derivaba en eso, ¿no? En cómo este idioma madre se puede llegar del idioma adoptado se puede volver un idioma madre a partir de detectarlo en esas cosas, ¿no? En las expresiones de amor extremo o de odio extremo. En una de estas clases, se llamaba hermenéutica, uno de los cursos que empezaba en agosto y era un viernes, el viernes a la noche. Y nos anotamos muy poco, éramos 4, y o sea que a veces faltaban 2 y no sé, y éramos 2 con Marta, y llegó a pasar que alguna vez estuve solo con Marta, directamente, bueno, hablando un poco del curso y charlando, y después me iba. Pero me acuerdo perfecto que era este curso hermenéutica. La propuesta de este curso es recorrer la historia de la hermenéutica a través de sus aportes más fundamentales a partir de la Grecia arcaica, donde se pensaba que la poesía y los oráculos transportaban el mensaje de los dioses. Esta idea fundante de la hermenéutica dentro de poco tiempo será ineludible en la interpretación de textos literarios como por ejemplo las epopeyas homéricas o los textos bíblicos, y con ello se logra un nivel mayor comprensión y a su vez enriquece también lo interpretado. Básicamente, y con esto ya estoy terminando, en este curso de hermenéutica hablaba sobre la gran pérdida de documentos y la gran pérdida de bibliotecas completas, momentos en donde la humanidad quiso juntar el conocimiento de amplias regiones y culturas, y finalmente debido a inundaciones, incendios, eso se perdió para siempre. Y ella sospechaba que en esta idea de destrucción de conocimientos de la humanidad, algo de la grandeza de la cultura como la conocemos es posible. Como que si no fuera por esos vacíos, esas grandes pérdidas culturales, quizás la renovación no podría haber ocurrido. Quizás igualmente era una conjetura tonta, ¿no? Pero, digo, como lo estoy pensando yo, pero algo que uno siempre se maravilla por los acervos culturales, que quizás en porcentaje sea como un 2% del conocimiento de la humanidad que se conservó. Libros de Aristóteles que se perdieron para siempre, poetas yugoslavos del año 1705 que murieron sin ser publicados y nunca se conocerán. ¿Quién dice o quién piensa que lo mejor del arte tal cual lo conocemos es ciertamente lo mejor, sino lo que se estableció, lo que perduró, lo de que por alguna razón no se desmaterializó? Quizás, así como esta clase se llama recordar, quizás en el olvidar también hay una potencia muy fuerte. Otra vez haciendo enojar a Marta, voy a entrar a una etimología de la palabra olvidar. Se dice que la palabra olvido es más antigua que la propia historia de la humanidad, y en efecto sus orígenes se remontan a lenguas prehistóricas en las cuales esta raíz ley w tuvo lugar en latín al verbo oblici, olvidar, cuyo participativo oblitus derivó en latín vulgar al verbo oblitare. Bueno, otra etimología es la palabra olvidar viene de un supuesto latín vulgar. En este sentido, el participio del verbo oblici, formado de ob, contra, enfrente, oposición, y livici, ponerse denso, oscuro, y la raíz indoeuropea, esta que decían antes,
viene de viscoso, liso, barro, como borrar. La idea original es deslizarse de la memoria. En húngaro, la traducción de olvidar es esto. Y en inglés es forget, perder el poder de recordar en la mente. No recordar, descuidar inadvertidamente. El for está usado aquí probablemente con la fuerza privativa, lejos, mal, contrario. Y el get es agarrar, obtener, algo así como aprender. Por lo tanto, podríamos traducir el forget y el olvidar como un desaprender, como quitar un apego. Y quizás desaprender sea lo próximo que veamos en la clase 4. Y uno puede pensar entonces que hoy, en este espacio en donde funcionó Ethos, hay algo, quizás sea fácil tocándole el timbre y hablando con las personas que viven acá, pedirles permiso para visitarlo. Quizás sea una mala idea y ahí no haya nada. Quizás esta recuperación de Marta de esta palabra ethos sea algo que continúa más allá de ese espacio particular en las actividades y en los contactos que cada persona haya forjado mientras estuvo en este espacio en donde nos recibían las máscaras, de las cuales me fui olvidando la característica de cada una y fueron mutando a esta imagen que les comparto para terminar. Bueno, les pido disculpas si estuve muy momia hoy. La verdad es que entre quizás un poco la emoción y un poco lo de la fiebre y todo, no sé si estuvo tan a la altura que merecería recordar Ethos, pero me queda como lo que no me hace lamentarme mucho esta clase, la situación de que durante toda la especialización en realidad superada, que fue el curso anterior, aparece Marta permanentemente, y durante las clases que vengan y durante cualquier momento en donde intente dar clases, va a estar presente, así que por eso no me preocupa que quizás este homenaje no haya estado a la altura. Así que bueno, son 40 años aniversario de que Marta formó este espacio, y voy a abrir en UR un lugar para que los que quieran puedan compartir cosas que hayan aprendido o recuerden sobre Ethos. Les agradezco mucho, nos vemos.